Santiago capítulo 4. La semana pasada yo me quedé así medio pica, así medio picadón con el estudio que teníamos. Era la fuente del conflicto. Cuando hablamos de conflicto yo siempre ahí estoy, ¿no? Porque es algo que llama mucho la atención, sobre todo cuando la Biblia nos da detalles, nos da claves que parecen ser un misterio, ya que muchas personas, la gran mayoría de las personas no las usan para tener una vida mejor. Y estas claves que nos da la palabra de Dios nos sirven no solamente para aplicarlas en nuestra vida, sino para aconsejar a otras personas que están en conflicto. Y entonces es una bendición grande que tenemos cuando hablamos de conflicto en la Biblia, ya que nos pone, nos educa, nos enseña, nos capacita para poder nosotros bendecir a otras personas. Y créame que usted, si ahorita no conoce a nadie que esté en conflicto, pronto va a toparse a dos, tres por ahí. En Santiago capítulo 4, versículo 1, vamos a hacer algo que hace mucho no lo hacemos en esta iglesia. Hace mucho tiempo que no lo hacemos. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer Santiago 4. Así que busque ahí en sus Biblias Santiago 4, del 1 hasta el 5, hasta el 6. Santiago 4. Y vamos a leer ahí, ¿eh? Usted me sigue con la mirada. Santiago 4 del 1 hasta el 6, brothers. Y yo estoy leyendo en Reina Valera de 1960. Y dice la palabra de Dios: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Padre, en el nombre de Jesucristo te ruego que nos ayudes para comprender el mensaje esta noche. Ayúdanos, Padre, para poderlo aplicar a nuestras vidas. Ayúdanos para poderlo aprender de tal manera que podamos bendecir a otros en el momento ideal. En Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis brothers. Bueno, los pleitos, los conflictos, las broncas, todo eso viene, si usted recordará, un repaso súper rápido de la semana pasada, porque tenemos deseos, tenemos pasiones, las cuales no nos podemos aguantar y arden dentro de nosotros. Tenemos un conflicto interior, una bronca interior. Y aquí dice que de dónde vienen, dice: no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Entonces tenemos ese deseo incontrolable, no nos lo podemos aguantar. Algunos de ustedes tienen este problema y se dan cuenta fácilmente cuando traen hambre. Cuando traen hambre, algunas personas no aguantan, le dicen: cálmate, viejo, y se sienten como león enjaulado. Es eso, no se puede uno aguantar, no puede resistir uno las ganas. No puede uno resistir las ganas. Entonces, es tremendo como el ser humano ha caído a tal manera donde hay deseos, pasiones, sucios, cochinones, y aún así no se puede aguantar las ganas del ser humano. Recientemente fuimos a visitar a los doctores al hospital. Estaban muy solos y fuimos a darles una visita. Y mientras estábamos ahí, vimos un poco de televisión y
viendo la televisión ahí en el hospital, pues yo noté una gran cantidad de comerciales como de medicina o algo parecido dirigido hacia los hombres homosexuales para poder minimizar el riesgo de contraer el SIDA. Y yo le decía a mi esposa, mira otro comercial, cómo el peligro está ahí, pero es tanto el deseo que tienen que prefieren arriesgarse porque no se pueden controlar, prefieren buscar algunos medios que minimicen el problema, porque el ser humano tiene deseos incontrolables, que por sí solo no los puede cambiar, no tiene la fuerza, no tiene el poder, no puede el ser humano, es incapaz de hacerlo. Y la segunda razón de los pleitos, todavía, brothers, aquí nos dice en el versículo 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Para el colmo es que nuestro deseo, nuestro anhelo queda insatisfecho. Y algunas veces nosotros en medio de las broncas y en medio de la búsqueda de lo que creemos que nos va a dar la satisfacción, gritamos, algunas veces insultamos, y de ahí sigue escalando la cosa, golpeamos, destruimos, hasta asesinamos por satisfacer nuestro deseo egoísta. Ese es el ser humano. Con tal de satisfacernos, somos capaces de ir hasta el asesinato. Y aún así nuestro deseo queda insatisfecho. Continuamos con la insatisfacción. No se encuentra. Miren nomás, todavía estamos en enero. Vean nomás, voltea a ver alrededor de este país. Desde los 6 años hasta los ancianos, disparándole a otras personas con la única intención de destruirlos. No para quitarles posesiones, no para quedarse con su mujer, no para quedarse con su dinero, no para quedarse con su carro, con su fama, simplemente porque tengo miseria por dentro y te quiero compartir la miseria que yo traigo. Eso es lo que el ser humano está dispuesto a hacer, porque no encuentra, no alcanza lo que busca. Y los demás volteamos a ver y en lugar de reconocer el problema que tiene esta sociedad, de un egocentrismo enorme, un narcisismo tremendo, de egocentrista la sociedad, volteamos y le echamos la culpa a los objetos que se usan para cometer estos asesinatos, cuando la razón es el corazón del hombre. Ese es el por qué está sucediendo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces el deseo queda insatisfecho. Y todavía para el colmo, porque algunas personas dirán, no, yo yendo a la iglesia me aliviano, yendo a la iglesia lo soluciono, o caminando de rodillas de aquí hasta Tutankamón, con eso se arma. Pero para el colmo ni siquiera eso sirve, dice en el versículo 3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y así está la gente. El cristianismo hoy se ha convertido en un producto que se vende, en un producto para vender. Ven a Dios y te da carros, ven a Jesús y te da casa, acércate a esta iglesia y vas a tener dinero y vas a tener salud y vas a prosperar. Se está vendiendo, se está vendiendo. Ya en realidad muchos de los pastores y de los cantantes son mercenarios del evangelio, simplemente van hacia a donde calientan las tortas, donde les pagan más billete. Y la gente pide y pide y pide y anuncian, va a venir un nuevo profeta, va a venir un apóstol, hasta títulos andan poniéndose solos, no, va a venir el evangelista tal, y ahí viene toda la gente para que oren, para que quede embarazada, para que el viejo cambie, para que esto, y dice que pides y no obtienes nada. ¿Por qué? Porque pides mal, dice la Biblia. ¿Pides para qué? Para gastar en vuestros deleites.
Porque no se somete la gente, no está buscando la voluntad de Dios, está buscando lo que me da la gana, lo que se me antoja, por los mismos deseos incontrolables e insatisfechos que tiene la gente. La iglesia se ha convertido en un medio más para obtener esos deseos. Ya que quitaron a Walter Mercado, pues voy a tener que ir a la iglesia. Más o menos así, más o menos así. Ahora sí, ahí fue donde nos quedamos, creo, la semana pasada, hermanos. En el versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Oh almas adúlteras. Adúlteras. Esta palabra, esta expresión almas adúlteras, lógicamente no está siendo exclusivo, no se está refiriendo a hechos sexuales de que están haciendo a quien está dirigida la carta. Es más bien una relación con Dios de infidelidad. De eso se trata, una relación de infidelidad con Dios. Es una relación donde nosotros estamos con Dios y andamos coqueteando con el mundo. Donde queremos ser como el perro de las dos tortas, ¿no? Quedarnos con las dos. Fíjese, en Marcos 8:38 dice la palabra de Dios, usando la misma expresión de almas adúlteras, porque el que se avergonzare de mí, dijo Jesucristo, y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Dice, en esta generación adúltera y pecadora. Se está refiriendo a que la gente quiere estar casado con Dios y andar morreando con el mundo. A eso se refiere generación adúltera. A que uno quiere tener una relación con Dios bien sabrosa, pero quiere uno continuar con el mundo. Donde uno trae diferentes chamarritas, ¿no? En el Antiguo Testamento, hermanos, a Israel se le menciona como la esposa. La esposa es un título único de Israel. La esposa. La esposa de quién? Pues de Jehová, ¿no? Israel, esposa de Dios. Y Oseas, todo el libro de Oseas es un libro súper precioso, donde ve cómo Israel, siendo la esposa, es infiel con Dios. Y pobre Oseas, pues le va gacho porque se usa de ejemplo la misma esposa de él, ¿no? Pero en el capítulo 3, perdón, de Oseas, versículo 1, dice la Biblia, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, con el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. O sea, infieles a Dios por amor al mundo. Y esa es la relación que hay con muchos en la iglesia, muchos en la iglesia el día de hoy. Ahora, a la iglesia en el Nuevo Testamento no se le llama como esposa, se le llama como la novia. Ese es el título que tenemos la iglesia, la novia. La novia. Y la novia se supone que somos nosotros, toda la iglesia en todo el mundo, en todos los tiempos desde que inició la iglesia. La novia se supone que tiene que ser pura, santa, reservada, no una novia adúltera que anda bailando con varios, sino una que únicamente es para Dios. Fíjese, en Efesios capítulo 5, un capítulo muy precioso de Efesios, que trata mucho de la relación entre marido y mujer. Dice la palabra de Dios en el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, somos nosotros, no es Israel, la iglesia somos nosotros, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra,
a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, aquí en el versículo 4 de Santiago 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Se refiere a todas esas personas, brothers, que dicen que son nuevas criaturas, que dicen que tienen a Dios en su corazón, que dicen que son salvos, que son herederos de la vida eterna, pero aman tanto al mundo, brothers, que tienen deseos incontrolables, que nunca están satisfechos y que andan coqueteándole cada vez más al mundo para ver qué más obtienen de él, porque creen que el mundo les va a ofrecer algo como el resto de la gente. Que en realidad no han cambiado, en realidad no son salvos, en realidad no tienen la vida eterna, en realidad no han nacido de nuevo, en realidad no tienen a Jesucristo como su Señor y su Salvador. En realidad lo están usando como una patita de conejo, como la de buena suerte, como un amuleto, a ver si Dios me aliviana para poder conseguir lo que quiero. Y a eso se refiere con almas adúlteras, ¿ok? Los que andan coqueteando por aquí, por allá, y la confianza, la dependencia y la obediencia no la tienen en Dios en su totalidad. Y luego dice, brothers, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser el amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y aquí la cosa se pone medio seria, porque dice enemigo de Dios. Y ninguno de nosotros venimos a la iglesia para que nos digan que somos enemigos de Dios. Nosotros venimos a la iglesia pues para que reconozca a Dios, que me quiero poner bien con Él, que somos camaradas, que somos amigos, que hay una relación bonita. Pero aquí dice, si eres amigo del mundo, eres constituido enemigo de Dios. Y esa es una verdad grande y difícil de aceptar, que la gente, los humanos, aún los que vienen a la iglesia, se pueden convertir en enemigos de Dios. Y mientras están viniendo a la iglesia, y pueden ser los predicadores de la iglesia, y aún así, aquí dice que fácilmente se pueden convertir en los enemigos de Dios. Fíjese en Romanos capítulo 8, en el versículo 7, dice, por cuanto los designios de la carne, de eso se trata todo este asunto, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Así dice Romanos 8:7, no se sujetan a la ley, ni tampoco pueden. Y es que ese es el asunto. Cuando uno no ha nacido de nuevo, cuando uno no tiene a Jesucristo en su corazón, cuando uno no ha sido llenado del Espíritu Santo, uno es incapaz, no puede someterse a Dios. Entonces volveríamos al principio, estamos sujetos, estamos controlados, dominados a nuestras pasiones, porque no podemos sin Dios. Y Romanos 8:7 lo dice otra vez. No pueden, sin Dios no se puede. Ahí sí entra el versículo donde Jesucristo dijo, ahí sí entra, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Ahí sí entra. Es que hoy lo vi en un sticker de un carro y se refería a que trae su troca porque para Dios nada es imposible. Y, ay, Señor, la troca no tiene nada que ver con ese versículo, ¿no? Tu vida es santidad, a eso se refiere, ¿no? Una vida entregada para Dios. Muy bien, brothers. Así que recordemos que Dios no juega con sus enemigos. Dios toma en serio también a sus enemigos. Mire, para que se fijen nomás qué tan en serio toma Dios a sus enemigos, voy a leer en Deuteronomios capítulo 32. El versículo 41 en adelante dice en Deuteronomio, si afilare mi reluciente espada, ya sabe que está hablando Dios. Si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen.
Embriagaré de sangre mis saetas, y mi espada devorará carne. En la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Son palabras fuertes. Son palabras fuertes, espadas, saetas, muertos, greñudos, y de todo. Dice, a todos les va a ir gacho porque son enemigos de Dios y voy a usar todas estas armas. O sea, es algo tremendo, es algo duro. Dios no está jugando con sus enemigos, dice, no, les va a ir feo. Por eso en Hebreos capítulo 10 dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y fíjese la palabra que usa ahí, horrenda cosa. O sea, no es algo bonito, no es algo que uno puede decir, ando morreando con Dios y con el mundo a la misma vez. No es algo de lo que uno pueda bofarse o sentirse orgulloso, porque está jugando con algo más peligroso que el cartel, brothers. Es algo horrible ser enemigo de Dios, brothers. Y entonces aquí es donde 2, 3 de nosotros nos preguntamos, bueno, y la cosa ya se puso tensa con este asunto. ¿Cómo sé si yo soy enemigo de Dios? ¿Cómo sé si yo soy el que la está regando? Yo no quiero eso, cosa horrible. Y le podríamos poner un chorro de versículos que está saturada la Biblia de cómo Dios trata a sus enemigos. Pero ¿cómo sabemos si somos enemigos de Dios? Pues es muy fácil. Dice aquí, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. En Mateo 12:30 el Señor Jesucristo lo dejó también, igual de claro lo dejó el Señor Jesucristo. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. O sea, no hay 3 bandos, hay 2 nomás, o Dios o en contra de Dios. No hay neutra, que yo soy neutro, ni para allá ni para acá, a mí déjenme en paz. No, o estás con Él o estás en contra de Él. De eso se trata todo, de eso es todo. Imagínese el tiempo final, donde por fin los hijos de Dios heredan, reciben la recompensa y el galardón, y que tengan todos los hijos de Dios aquí, y luego diga Dios, bueno, ahora sí voy a separar. ¿Quién separa a los cabritos de quién? De las ovejas, y las ovejas reciben su galardón, y los cabritos reciben su castigo porque eran enemigos de Dios, y luego haya otros que digan, no, pues yo en realidad, pues yo no habrá otro lugar para mí, porque pues yo no fui enemigo de Dios, nunca lo aborrecí, nunca lo maldije, nunca lo negué. O sea, de vez en cuando fui a la iglesia, es más, hasta escuchaba predicaciones por la radio, por la tele, por el Facebook, pero no soy enemigo, no habrá otro lugar para mí que no sea con los cabritos. Yo sé que no merezco estar con las ovejas, pero no sé, a lo mejor a lo mejor me la dan, no sé, de chivo o de algo más, y inventas Dios el purgatorio y ahí me puedo meter un rato yo. Pero dice Dios, no, nomás ahí. ¿Cuántos lugares? 2 lugares eternos. ¿Dónde va a estar? 2 lugares eternos. Y es la eternidad en el cielo o la eternidad en la condenación, en la perdición. Nomás son 2 lugares donde puede estar usted. Y entonces, lo asombroso de esto es que muchos de los que creyeron ser amigos de Dios porque hacían algo religioso van a terminar en la condenación, condenados por siempre. No reconocieron que eran enemigos de Dios, creyeron que Dios les iba a tolerar su infidelidad mientras andaban jugando con el mundo y con Dios. Pero llega un momento donde reciben
lo que les toca a cada uno. Y se van a llevar un chascote, ¿no? Un chascote horrible, gachote. Porque Jesucristo dijo, el que no es conmigo, conmigo es. El que no junta, desparrama. Y ¿se acuerda el famosísimo pasaje donde aquellos van delante de Jesucristo y le dicen, Señor, en tu nombre, ¿de qué apartados de mí? No los conozco, les dice. ¿Echarlos a dónde? Exactamente, condenación, condenación. Entonces, es algo muy asombroso, que hay gente que todavía cree que son amigos de Dios cuando en realidad aman al mundo, por lo tal no son amigos de Dios. Por lo tal no son. Entonces, algunos aparentan amar a Dios, brothers, pero la razón por la cual estas personas, a las cuales Jesucristo les dijo, apartados de mí, no los conozco, echarlos al lago de azufre, de fuego eterno, la razón por la cual, y a lo mejor usted también pensará, no, ¿cómo que nadie busca a Dios? ¿Cómo que no hay gente buena? La razón por la cual esta gente que ama al mundo y que viene a buscar a Dios, en realidad no vienen a buscar a Dios, brothers. ¿Sabe qué es lo que vienen a buscar? Lo que Dios ofrece, o lo que Dios puede dar, o lo que creen que Dios puede dar. No buscan a Dios, lo que buscan es lo que creen que Dios les puede dar. Y es por eso que mucha gente anda atrás de Jesucristo, a ver si multiplica los peces, a ver si me sana, a ver si me endereza, a ver si me da una mejor honey, a ver qué hace Jesús por mí. Pero no lo andan buscando Él, andan buscando lo que ofrece. No más, no más. Entonces, en realidad la búsqueda no es hacia Dios, es hacia lo que les puede ofrecer. Otra vez, no quería mal leer 1 Juan 2:15. Yo creo que ya sería la tercera vez que la leemos seguida, pero otra vez, 1 Juan 2:15 al 16 dice, no améis al mundo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el mundo, y luego lo descifra, lo despadaza, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Aquí nos podríamos alargar todavía, porque todo lo que ofrece el mundo, ¿se acuerda? En la tentación de Jesús, cuando después de ser bautizado fue llevado al desierto, estuvo ayunando ahí muchos días, muchas noches, y luego el chamuco le ofrece 3 cosas. Le da 3 cosas. Se lo dejo de tarea para que se acuerde, que son esas 3 cosas. Pero es lo mismo, brother, es lo mismo que dice aquí. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso es todo lo que el mundo ofrece. Es lo que el chamuco le intentó convencer a Jesucristo, es lo que la gente ama y es lo que a usted le van a ofrecer hoy. El príncipe de la potestad del aire anda ofreciéndole todas esas cosas. Y otra tarea, le vamos a dejar más tarea. Busquen la Biblia donde dice y el príncipe de la potestad del aire y vea el contexto para que se dé cuenta qué es lo que le están ofreciendo. Ahí se la dejo de tarea. Versículo 5. Ya se va a poner bueno. Ya estamos entrando a lo bueno, ¿eh? Aquí está el versículo 5. ¿Sí están despiertos todavía, brothers? Ok, sí están despiertos. Es que apenas estamos entrando a la predicación. ¿Es en serio, bro? No se ría, es en serio. Mire, fíjese, el versículo 5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿What? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Mire, aquí tenemos un versículo complicado para entender, sobre todo con esta traducción que le dio la Reina Valera en 1960 y igual con la de Nueva Versión Internacional. Ahora, recuerden ustedes que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, no fue escrito en español, fue escrito en griego. La razón por la cual no se escribió en latín el Nuevo Testamento, si era Roma quien controlaba, es porque los romanos creían que el latín era una lengua privilegiada de los romanos únicamente. Entonces siguieron usando el griego, que era la lengua más común.
Y todo el Nuevo Testamento se escribió en griego. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo, pero ya entre el siglo segundo y siglo tercero, tanto así tomó para traducir la Biblia, entre el siglo segundo y siglo tercero, antes de Cristo, en la Biblia del Antiguo Testamento, el Tanakh, fue traducido del hebreo y del griego, del hebreo y del arameo al griego. A esa traducción se le llama la Septuaginta. Ya hay varios textos de ese tiempo. Entonces toda la Biblia en realidad está en griego. Toda la Biblia la tenemos en griego. Ahora, ese puro hecho de que está en griego, pues nos está aventando retos para traducir y para interpretar, que no es la misma cosa. Retos grandes, grandes, grandes. Y yo se lo pongo así de simple. Fíjese, así, si yo le digo a mi esposa, donde sea que se encuentre ahorita, ¿dónde estás? No te veo. Ah, está cuidando. Si yo le digo a ella, I love you, ¿qué le estoy diciendo? Y si le digo a mi brother Jesús aquí, I love you, brother, ¿qué le estoy diciendo? Sí, nomás que soy medio jotón, la verdad. Porque así somos los hispanos, es la verdad. Decimos, oye, ¿qué onda? Entonces nosotros decimos, no, que lo quiere, ¿verdad? Que lo quiere porque de otra manera se ve curiosón, al menos que usted ya esté lleno de Jesucristo. Son retos de interpretación. Aquí tenemos un reto grande de interpretación. Dices, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Entonces tenemos varias dificultades al traducir algunas oraciones completas y sobre todo, bueno, en realidad la dificultad está incluso si hace una traducción temática, sobre todo si es una traducción literal, porque no se le va a entender gran cosa. Pero mire, yo para que se entienda un poquito, yo creo mejor, le voy a leer otras versiones de la Biblia, la misma cita, que intentaron traducirla con mejor explicación, de unas traducciones temáticas. Santiago 4:5 otra vez, en la versión palabra de Dios para todos, dicen, ¿crees que es en vano lo que dice la Escritura? Pues da a entender que el espíritu humano que Él puso en nosotros tiende hacia los malos deseos. Y dice, caray, como que se oyó muy diferente. Santiago 4:5, en Reina Valera antigua, dice, ¿pensáis que la Escritura dice sin causa, es espíritu que mora en nosotros codicia para envidia? Es lo mismo. Santiago 4:5 otra vez, en la versión Palabra de Dios para Todos. No, pues si ya la había leído esa. Bueno, ya se las dejé porque ya no alcanzo a leer la otra. El caso es de que esta cita, brothers, esta cita, de eso se está tratando, del espíritu humano que se revela constantemente con Dios, con la voluntad de Dios. Eso es lo que dice en lo original lo más que se puede. Hay un celo, hay un pleito entre nuestra humanidad y Dios, donde uno nunca quiere, como humano, nunca quiere buscar a Dios. Uno siempre quiere ganarle para su propio lado. Y Dios siempre nos anda buscando. Ahora, en realidad esa declaración no aparece en la Biblia, en ninguna parte en la Biblia. Pero la enseñanza sí aparece en la Biblia, donde nuestro espíritu está siempre peleando contra el espíritu de Dios. Una palabra que usa Reina Valera es contenderá. Dijo Dios, no contenderá. Eso, para siempre, ¿verdad? Entonces, es que los humanos tienen un espíritu inclinado a la maldad y a la desobediencia. Esta enseñanza la podemos fácilmente ver en el diluvio. En el diluvio, es más, la podemos ver con Caín asesinando a su hermano Abel. En el diluvio toda la humanidad se llenó de maldad, la maldad de los
hombre se multiplicó, y luego la podemos ver después en la Torre de Babel, la rebeldía, las ganas de hacer lo que quieren, ¿no? Y la misma maldad del ser humano, cómo crece como cáncer y se esparrama por todos lados, y cada quien busca lo suyo, a llenar sus pasiones, sus deseos, y al no encontrarlos empezar a echarse unos a los otros. Literalmente lo podemos ver en Sodoma y Gomorra. Así es, en Sodoma y Gomorra otra vez lo vemos y lo seguimos viendo. Entonces la enseñanza de que el espíritu del ser humano siempre está contendiendo contra Dios está en todos lados en la Escritura, bros. En todos lados. ¿Por qué? Porque el humano tiene ese espíritu inclinado hacia la desobediencia, hacia la rebeldía, hacia la maldad, y se opone a todo lo que Dios dice. Y eso sí lo enseña la Biblia por todos lados. Entonces, en este pleito donde el ser humano intenta ser su propio señor, donde el ser humano se intenta mandar él mismo y que termina en pura condenación, Dios no nos suelta. Dios nos sigue dando llamadas para darnos la salvación. Él mismo vino aquí a la tierra. Él mismo nos mandó al Espíritu Santo para dirigirnos, para corregirnos. El Espíritu Santo es algo así como lo que el humano le llama conciencia. La conciencia. ¿Se acuerda cuando usted se asusta y dice, ¡ay! Y luego dice, ¡ay! Así te traerá la conciencia, le dice la gente. Pero la verdad es que el Espíritu Santo es como la conciencia en, ¿cómo se llaman esos puchudotes que toman? Gracias, esteroides, ¿verdad? Es que yo siempre menciono los de arriba. Gracias, pero esos no son. En esteroides. La conciencia en esteroides, súper sensible, nomás viendo, a ver, o sea, súper delicada para escuchar lo que Dios quiere y lo que uno está haciendo para corregirnos cuando la estamos regando. Y cuando hacemos uno que es cristiano, cuando empieza a regarla, que sí lo hacemos y lo hacemos muy seguido, ninguno de nosotros somos monedita de oro, ni santitos literalmente en este momento. O sea, libres de la rebeldía. Entonces, pero no nos deja en paz el Espíritu Santo. Le habla a nuestro espíritu y nos empieza a decir, hey, aliviana terminó, hey, controla terminó, hey, te está saliendo la raya, hey, hazte para acá, hey, ve allá, quedaste, y nos corrige, nos corrige, nos corrige. Pero sin el Espíritu Santo nos desviamos y no nos vuelve a encontrar nadie. Porque estamos inclinados hacia la maldad. Ese es el Espíritu Santo. Ahora dice el versículo 6, pero Él da mayor gracia, por esto dice Dios, resiste a los soberbios. Dios resiste, y entonces cae todo en la misma enseñanza, si se fija. Si el versículo, ¿cuál era complicado? El versículo 5 nos da cuenta que la Escritura dice que el ser humano está en constante rebeldía con Dios, por eso dice que que Dios resiste a los soberbios. Entendemos de qué se trata. Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Este es un extracto literal del Antiguo Testamento. Ahí en Proverbios 3:34 nos dice lo mismo. Dios resiste, Dios escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Pero los soberbios, los altivos o los egoístas, los narcisistas, todo eso es lo que se opone en contra de Dios. Porque otra vez, la bronca no está que usted disfrute de las bendiciones que ha dado Dios en este mundo. La bronca no, la bronca por ejemplo no es que usted disfrute de un hijo, ¿ok? Es una bendición tener hijos, pero la bronca es cuando usted idolatra a sus hijos. ¿Se fijó la diferencia? Cuando sus hijos ya son más importantes que Dios. Ahí es el amor al mundo. La bronca no es que usted tenga una mujer y se case y la ame y la cuide y la proteja y la respete y la honre y la lleve a pasear y le haga cuchicuchi. La bronca no es esa. La bronca es que tenga más de una. Esa es la bronca. Y todos tenemos tendencias de ese estilo, de ese tipo, donde
donde rompemos las leyes divinas. Y llega un momento donde no nos importa a quién lastimamos, no nos importa a quién ofendemos. Mientras yo obtenga lo que yo quiero, váyanse por un tubo. Porque ese es el pensamiento egoísta, es la soberbia del ser humano, donde cree que va a obtener lo que quiere y nadie lo puede contradecir. Entonces dice, Dios resiste a los soberbios, porque el soberbio se quiere levantar por encima de los demás. Es más, él se levanta, ve por encima del hombro a todos los demás, se valora más de lo que valora a los otros. Y ese tipo de pensamiento, de actitud, de personalidad, no alcanza el perdón de Dios. Dice, Dios resiste. Hay un pleito ahí, hay una bronca con Dios. Ya no nomás con el mundo, ya no nomás con uno. Ya no nomás nos estamos peleando nosotros con nosotros, pero ya está el pleito contra Dios. Ya hay una bronca directa con Dios. Una batalla contra los soberbios. Y la verdad, brothers, parece ser que mientras más pasa el tiempo, más se multiplican los soberbios. Más se multiplica la soberbia de la humanidad. Y creo que eso está en la Biblia, creo que allá en 1 Timoteo 3 es donde puedo equivocarme, mejor eso. Pero sé que es el capítulo 3 de algo, ¿ok? Esa es la clave, primero se aprende el número y luego el libro. Sí, creo que es 1 Timoteo 3, dice, en los postreros tiempos habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Sí es 1 Timoteo 3? Ahí búsquenlo. Alguien háyelo. Creo que así dice. En los postreros tiempos habrá hombres amadores de sí mismos. Entonces, eso es la soberbia, la altivez, el egoísmo, el egocentrismo, el narcisismo. Y pues, ¿cómo estas personas, nomás por venir a la iglesia y continuar con su soberbia, con su altivez, con su prepotencia, cómo van a alcanzar gracia delante de Dios? ¿Sí era, hermana? ¿O el 4? ¿Qué era? Segunda de Timoteo 3. André, pues está en varias partes. Gracias, hermana. Sí. Segunda de Timoteo 3. Gracias. Del 1 al 5. Está bien buena esa escritura para los que les quieren ver el tiempo final. Los tiempos finales está bien buena. Pero vamos a darle, bro, porque hay comida. Y luego dice, y Dios da gracia a los humildes. Vamos a cerrar con broche de oro. Dios da gracia a los humildes. Los humildes no son aquellos que se menosprecian a ellos mismos. Son a los que se valoran y valoran a los demás. Les dan un valor correcto. Y al valorar a las demás personas y reconocerlos como valiosos, como importantes, al ver a otro ser humano, por más feo, por más prieto o güero que esté, sin importar de dónde venga o dónde vaya, por el peso que tenga, sin importar, porque es lo que la gente hoy admira en las personas. Ay, ojitos bonitos, cabello de... No, sin importar quién sea la persona o cómo se vea la persona, la educación que tenga la persona, sin importar nada de eso, usted ve a la otra persona porque es humilde y ve a la imagen de Dios porque esa otra persona fue hecha según la imagen de Dios. Y por lo tanto, la respeta y la valora. Le da un valor por encima. Esa es humildad. Valorar a las demás personas, hermanos. Y dice aquí, da gracia a los humildes. Y entonces cuando usted está valorando a las otras personas, pues va a tener paz. Se acaban las broncas porque va a tratar bien al individuo. Se acaban los pleitos. La palabra de Dios dice, aun cuando vengan y se la hagan de bronca a usted, aun cuando quieren pelear con usted, dice la palabra de Dios, la blanda respuesta quita la ira. Calma la ira, para ser correctos con Reina Valera en 1960. La blanda respuesta calma la ira. Pero ¿cómo pudo dar blanda respuesta contra este sangrón, arrogante, creído, payaso? Porque lo valoro, porque lo respeto, porque aunque lo que diga son puras tonterías, lo sigo valorando. Y eso trae paz. Se acaban conflictos, se acaban pleitos, se acaban guerras, se sanan las relaciones.
Se vuelven a unir los matrimonios que estaban separados, se vuelven a sanar la relación que estaba quebrada entre dos amigos que se habían separado, distanciados, se vuelven a juntar el papá y el hijo, la mamá y la hija, se sanan las relaciones cuando hay humildad en el corazón, y eso se obtiene cuando tenemos a Dios, porque Dios es el único que nos puede dar gracia, y la gracia es lo que hace que le caigamos bien a las demás personas. ¿Por qué? Porque somos humildes. Porque somos humildes. Entonces por eso aquí dice, Dios da gracia a los humildes. Todavía para acabar, pues está hablando de la salvación. O sea, en realidad, al final de todo, al fin de cuentas, y para serle sincero a usted, a mí me gusta mucho que yo le caiga bien a usted, no le voy a mentir, me gusta caerle bien a la gente. Pero, Efesios 6:6 me lo dice bien claro, no estoy aquí para agradar al ojo humano, sino para hacer la voluntad de Dios. Efesios 6:6, para hacer la voluntad de Dios. Entonces, lo más importante es que al final de todo, a quien le acabo agradando es a Dios. A Dios. De todo, las personas de todo el mundo. Es lo más importante que podemos conseguir, agradarle a Dios, estar del lado agradable de Dios, ser sus amigos. Ya le continuamos la próxima ocasión, hermanos. Pero solamente llenándonos de Dios, que su Espíritu Santo nos llene, podemos nosotros dejar esos deseos incontrolables, insatisfechos, esas broncas, esos conflictos interiores, conflictos con las personas y pleitos con Dios, porque Él nos va a dar humildad, y la humildad es lo que hace que una relación se sane. Vamos a orar.